¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos aquí a su canal. Espero que estén muy bien. Y pues la pregunta que se han hecho muchos saliendo de la universidad o entre la universidad, cuando recién están viendo lo de sistemas o en la preparatoria, sobre qué es mejor, si Windows o Linux. Una pregunta algo a estas alturas, pues ya es una pregunta tonta. Bueno, no hay preguntas tontas, hay tontos que preguntan, pero pues todos pasamos por ahí alguna vez. Igual, los sistemas, desde mi punto de vista, los sistemas operativos no son más que herramientas. Y también, pues, cada uno de ellos tiene su comunidad, con sus cosas buenas y sus cosas malas, como por ejemplo, eh, ¿cómo se llama? Que en ciertas cosas hay cierta religiosidad sobre qué es mejor y qué es peor. Y pues no les voy a decir nadie, no les voy a decir algo que cualquier persona madura les va a decir. Cada uno tiene lo suyo. Y más de que cada sistema operativo tenga lo suyo, es más bien con cuál te estés acostumbrado a trabajar. Por ejemplo, yo ya tengo algunos años, bueno, muchos años, casi una década usando Linux para mi trabajo, para cosas laborables ya. Y ahora se me está haciendo difícil usar Windows. Yo para el trabajo y pues aquí para estar con ustedes, para programar en vivo, para editar videos, ya estaba desde Linux. Y ahora que estoy aquí en Windows se me hace muy difícil trabajar. A veces hasta no quiero ni transmitir porque no está a como lo tenía a la mano en Linux. Así que ya es cuestión de una percepción de cada quien. Ahora, que si cuál es mejor uno y el otro, pues depende para qué lo vayas a usar. Estoy siendo bien redundante, pero lo quiero dejar bien claro y espero no confundirlos más. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Windows, si lo uso Windows para los juegos, y es para un juego en particular, que es el Age. Ustedes me han visto ahí en las partidas. Es lo único que hago ahorita. Y aparte me gusta probar la compatibilidad de los programas que hacemos en Windows y poderlos distribuir bajo Windows también. Vamos a agarrar algo de agua. He escuchado mucha gente que dice, no, es que el Windows es lo más comercial. Es una idea, eso es una idea errónea, porque es también cuestión, no es que sean erróneos, sino que ellos lo ven desde su particular punto de vista, porque ven que todas las personas ahí en su pueblo, en la ciudad, usan Windows y usan los mismos sistemas con los que trabajan, por ejemplo, el Office y todo eso, y creen que es algo más comercial desde su limitado punto de vista, diría yo, porque lo que es sistemas engloba a muchas cosas. Por ejemplo, en el desarrollo web, la mayoría de las páginas y las que yo uso también, los servidores están en Linux. Por ejemplo, lo más comercial podría decirse que para montar sistemas es Linux. Y también lo más barato y podría decirse que un poco más seguro. Ese sería otro punto de vista. O sea, depende de lo que estemos usando cada quien en su mundo, pero ya en global me imagino, y yo he visto que pues es más Linux lo que se usa. Ahora para un usuario normal que nomás va a ver videos, va a jugar en Steam, pues sí, para ellos está mucho mejor el Windows. Y lo más comercial en cuanto a los juegos y programas, por ejemplo, de edición de fotografía, que viene siendo
¿cómo se llama? El Adobe. Toda la paquetería de Adobe, pues sí está en Windows. No desconozco si está en Linux. Creo que no está. Bueno, está en Linux y Mac. Y hablando ahí comercialmente en ese aspecto, en el diseño, también tratamiento de audio tiene, creo que en Adobe está el Adobe Audition, que antes era el Cool Edit. Pues sí, en ese aspecto como que sí, aquí por lo menos regionalmente se pudiera entender. Aunque ya hay muchas alternativas, por ejemplo, en lugar de usar el Audition está el Audacity. Yo el Audition pues ya no lo alcanzo a usar. Y bien, pues vamos a ver si hay algunas preguntas aquí en el chat. No hay, vamos a poner aquí, bienvenidos. Acuérdense que estamos ahorita en Twitch, en The Live, también en BK y pues en YouTube. Un saludo a las personas que nos están viendo en Twitch. Y pues yo lo que me duele de desinstalar Windows es el Ace, eso sí, los juegos, Windows es lo mejor hasta ahorita para los juegos que yo juego. Se puede poner, pues ya saben, poner el mismo sistema operativo en la misma computadora, perdón, ya estoy divagando, voy a agarrar algo de agua. Se puede poner dos sistemas operativos en la misma máquina, pero se ocupa mucho espacio. En mi caso, pues el espacio no es mucho, tengo un disco duro sólido de 240 gigas y pues particionarlo no se me hace, para lo que lo voy a usar es muy poco el espacio. Y bien, en conclusión, pues es dependiendo de cada punto de vista. Si vas a programar, y depende de qué programas, porque por ejemplo, si programas en C Sharp, lo mejor es que te quedes en Windows. Si programas en Java, pues en cualquiera pudieras trabajar. En mi caso, yo ahorita, en estos momentos, la mayoría del software que administro es web, vía PHP. Así que yo batallo mucho menos, trabajo mucho más rápido en Linux, en cualquiera de sus distribuciones. Ya ven que pues casi todas las distribuciones traen lo mismo, hablando ya en lo funcional. Cambian algunas cosas y también pues comunidades son diferentes, pero los paquetes en su mayoría son iguales. Y luego hablamos más, ¿cómo se dice? Más a fondo, porque sí tienen sus diferencias. Se actualizan, tienen sus servidores para actualizarse, cosas así extras. Y bien, amigos, pues vamos a entrar al The Live a ver si no hay preguntas. Y pues ni modo, hoy será mi último Age que voy a jugar para ya concentrarme en el trabajo. Juan Canales. Necesitamos un Juan Canales, bro. Bueno, estoy Que vaya viendo a aquí arreglar allá el, el duro, pelearse con está viendo aquí el The Live. Juan Canales, Ah, bro. bueno, estoy ahí por si gustan ustedes seguirme aquí en The Live, es nuevo prácticamente, pues ahí estamos. Y bien, sería todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Gracias.